la cabeza, es decir, una misma imagen, Pablo, para ya centrarme en tu pregunta, una misma imagen que capturo, la proyecto en una pantalla de 25 metros y la proyecto en una pantalla de 12 y cambia la profundidad de campo. La proyecto en una pantalla de 25 metros de diámetro y la veo a 3 metros y la veo a 25 metros y cambia la profundidad de campo. Por eso está especificado y no puedes variar eso. Y al igual que y por eso el círculo de confusión lo que hace es quitar todas esas variables y decir, la variable es una, la pantalla es de 25 metros a 12 metros de distancia y la agudeza visual es la media. Eso es lo que hace el círculo de confusión, porque si no nos veríamos locos. Eso es. Por eso tú, al cambiar de un sensor así a un sensor así, te la sopla, sin cambiar óptica, te la sopla qué densidad de píxeles tenga, qué resolución tenga, de este tamaño a este tamaño. Ese mismo sensor tienes la profundidad de campo. Porque esto, para rellenar... Se ha cortado, Darío. Se ha cortado. ¿Repite? Hola. Porque esto, el sensor completo, para rellenar la pantalla, o rellenar la pantalla de tu iMac, rellenar la pantalla de la que vas a visionar, tiene que ampliarse 4 veces. Pero este tiene que ampliarse 8 veces. Con lo cual, este va a hacer los círculos filmados más grandes, con lo cual más se me... Ya está. Vale, no sé si, Pablo, estás de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, puedes, por favor, poner tus comentarios. A ver, un comentario que dice Sergio. Si el tamaño del sensor es igual, la resolución nunca cambia la profundidad de campo. Otra cosa es que el sensor 8K bajes a 4K. Lo que haces es quitar parte del sensor, aunque tenga la misma proporción, entiendo, ¿no? Ahora te respondemos a lo último que has dicho, Jota. Vamos a ver lo de Sergio. A ver, Sergio, no, porque no estoy de acuerdo, Sergio, si cambia la profundidad de campo, porque... Sí cambia la profundidad de campo. Ajá. Sí cambia la profundidad de campo en cuanto a la resolución con el mismo tamaño de sensor, porque al tener más resolución en el mismo tamaño de sensor, tus píxeles son más pequeños. Por tanto, esos píxeles que son más pequeños tendrás que ampliar, o sea, no es que tendrás que ampliarlos, se verán ampliados. A ver si consigo explicarme. El último comentario de Pablo es el que creo que va parecido a lo que dice Sergio, y no es así. A ver. Que Pablo se lo está explicando a Sergio. Vale, perdón. O sea, bueno, básicamente es eso. Si tú estás filmando en algo más pequeño, olvidémonos de la óptica, si tienes que ampliarlo más veces, está más desenfocado. Esa es la respuesta para Sergio. No, pero Pablo, espera. No, dame un segundo. Pablo, nadie está diciendo que se vaya a enfocar. No estamos diciendo que, obviamente, lo que está enfocado, de hecho, es lo mismo que yo he dicho del principio. Para mí no existe la profundidad de campo porque físicamente solo está enfocado un plano. Esta es la cámara y estos son 2 metros y yo enfoco a 2 metros, la única distancia que va a estar enfocada es este plano, todo lo que se encuentre a 2 metros. Si yo desplazo este plano, es decir, lo que esté a 2,5 metros, ya no está enfocado matemáticamente. Por tanto, nadie está diciendo que se vaya a enfocar. Aunque esté dentro de la... Pero yo creo que lo que dice Pablo es que considera que los únicos factores que influyen en la profundidad de campo son los de rodaje. Y no es así. Están los de rodaje y los de proyección. De hecho, los de proyección son importantes. Exacto. Por eso... No, y además que... Y el resultado es... Y además... Confusión. Que no es algo inherente. Y además... Algo Exacto. Exacto. Y de hecho, lo que quería decir es que, siguiendo con lo que dice Pablo, no decimos que se vaya a enfocar. Lo que sí decimos es que la profundidad de foco va a variar, que es lo que tú consideras que la profundidad de foco es que es la polla, la definición también, porque es lo que consideras que ahí no hay matemática posible. O sea, no es algo físico-matemático, no. Es lo que consideras, por eso es lo que decía Ivonne, tenía toda la puñetera razón, que es algo
de que varía con el sujeto es lo que tú consideras que está a foco. Y yo puedo considerar una cosa y tú puedes considerar otra. Eso no es medible, porque depende del individuo. Entonces, nadie está diciendo que lo que está fuera de foco se vaya a enfocar. Lo que sí estoy diciendo es que lo que yo considero que está fuera de foco va a variar según la distancia a la que yo la vea, según la resolución a la que yo la vea, según el tamaño a lo que yo lo vea. Todo eso va a variar mi perspectiva de profundidad de campo. Y eso realmente es la profundidad de campo. Y de ahí viene el círculo de confusión, que viene a aunar todas esas, digamos, variables en una sola, que es el círculo de confusión. Y ya está. Claro, básicamente claro. es Mira, eso. esto es muy interesante lo que dice Pablo, tiene razón. Yo lo entendía de la misma forma y descubrí, o más o menos entendí, cuál es la relevancia que tiene el cálculo de proyecto. Y es distancia del sujeto. Vamos a ir uno por uno de los que dice distancia del sujeto. Tiene que ver, eso ya creo que es directamente por cómo se comporta la óptica. De acuerdo a cuánto enfoque, va a generar unos círculos diferentes, con lo cual una profundidad de campo diferente. Eso creo que simplemente lentes. Después, distancia focal. Vale, ¿cuánto No, más espera, dame un segundo, Darío. Vamos por partes, como has dicho tú, muy bien. La distancia o sea, lo que ha dicho Pablo, vamos a centrarnos en el comentario que ha dicho Pablo. Lo que ha dicho Pablo es que la profundidad de campo para él varía en esas 4 factores. La primera Claro. que ha dicho es la distancia del objeto, ¿sí o no? Que lo importante de las que dice Pablo, y es lo que yo creo que le va a ayudar a entender, es Pablo. Que yo es la única forma en la que lo he entendido esto. ¿Qué importancia tiene el tamaño de sensor en el cálculo de profundidad de campo? Exacto. Eso te responder a esa pregunta es lo que te va a ayudar a entender. Exacto. A entender cuál es el papel que juega. Es decir, porque para seguir con el comentario de Pablo, todos entendemos, Pablo, y estamos totalmente de acuerdo contigo, en que a menor distancia del sensor al objeto hay menor profundidad de campo. Hasta ahí, perfecto, que es uno de los factores que tú dices. Perfecto. Si cambiamos el diafragma y abrimos el diafragma, tenemos menos profundidad de campo. Esto todo el mundo lo da como las tablas de Salomón, pero también después hay que entender el por qué, que esas otras conversaciones, otro vídeo de 3 horas. Pero bueno, No es tan difícil. Pues si quieres darle, o no le quieres dar porque hemos pedido a Darío. Y el otro factor que decías tú, Pablo, es el objetivo, es decir, a mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Perfecto. Pero ahora tú me dices el tamaño del sensor. El tamaño, y la pregunta que te ha hecho Darío es clave. O sea, ¿por qué el tamaño de sensor hace cambiar la profundidad de campo? ¿Por qué? Además, lo que ha dicho antes Darío, y yo estoy completamente de acuerdo con él, es que a mayor tamaño de sensor, sin cambiar ningún otro factor, a mayor tamaño de sensor, más profundidad de campo. De hecho, ahora, Pablo, si tienes una tabla de profundidad de campo en el móvil, que seguramente tengas, en el tamaño grande que en el pequeño. Y entonces, cuando empezamos a Darío y yo a hablar de todas estas mierdas, nos explotó la cabeza cuando ya no entendimos, cuando ya nos preguntamos por qué cojones el tamaño de sensor se dice que el tamaño de sensor, a mayor sensor menos profundidad de campo, si realmente no es así, porque además la tabla, la Kelly te lo dice, la tabla digital te lo dice. ¿Y por qué se dice eso? Porque es lo que tiene que ver con el círculo de confusión. Y el círculo de confusión, que es, digamos, el mayor, lo que más afecta realmente a la profundidad de campo, a mi entender, yo creo, el círculo de confusión, ahí realmente es donde se calcula, o cómo se ha calculado, es en proyección. Y el tamaño de sensor no es más que una reducción
del círculo de confusión. Una reducción para mí al absurdo del círculo de confusión. Pero que tiene que ver con proyección. Dice Pablo que se le ha cortado y Sergio, sobre lo que dices Sergio, lo que dices de que todo se desenfoca a proyectar a mayor, al ampliar más, al proyectar en una pantalla más grande, todo se desenfoca de igual forma. Porque, claro, eso por supuesto, no se hacen unos círculos de confusión más grandes que otros, sino que el de toda la imagen se hace más grande. Por eso es proporcional cuanto más amplia es la imagen con cuánto se reduce la profundidad. A ver, vale, dos cosas. Primero, Pablo, ahora te contesto muy rápido resumiendo lo que te he dicho, pero Sergio, imagínate que ha venido mi mujer. Hola, Sonia. ¿Qué tal en el hospital? Y bueno, que lo que te iba a decir, a Sergio. Tú imagínate, Sergio, que la resolución final es infinita. Has rodado en 25K y vas a proyectar en 25K. O sea, tú al ampliar no sé, se me ha ido la olla, perdona, Sergio, no sé qué te iba a contestar. Y tenía muy claro lo que te iba a contestar y no sé muy bien lo que te iba a contestar. ¿Que lo ves después, Pablo? Vale, perfecto, pues lo ves después. Básicamente, vale. Creo que iba a decir algo y no sé qué. ¿Tú, Darío, tienes algo más que decir o algo así más que añadir o ha estado por hoy bien? Estaba pensando que todos los factores que juegan un papel en la profundidad de campo, al final unos van más a favor de ofrecerte más profundidad, otros van a favor de ofrecerte menos profundidad. Y si los observas de forma aislada, es curioso ver cómo actúa cada uno. Mayor tamaño de sensor ofrece más profundidad de campo, un diafragma más abierto ofrece menos profundidad de campo. Son cosas que observando de forma aislada te ayuda a entender qué es lo que hace cada uno de la fotografía. Pero lo que finalmente juntas todos y mezclas todos, con el cambio de óptica si es necesario para tener el mismo valor de cuadro, si es que has cambiado la distancia, si es que has cambiado el tamaño de sensor. Todo eso al final se reduce en lo que sabemos, que a mayor sensor, al irte de la Alexa Mini a una LF o a una 65, tienes más complicado hacer el foco. Eso es un resumen intuitivo que sabemos, pero en el cual juegan parte muchísimos factores. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, qué ópticas estás poniendo con esos sensores más grandes. Tienes que poner ópticas más angulares que las que pondrías tienes que poner ópticas más teles. Más teles. Que las que pondrías en un sensor más pequeño. Todo eso juega en favor de que cuanto más pequeño sea el sensor, más fácil lo tiene el foquista. El recorte que comenta, igualmente, cuanto más recorte ofreces, estás trabajando con un sensor más pequeño. Has pasado de Super 35 a Super 16. Entonces, tienes menor profundidad de campo, porque a la hora de tú rellenar la pantalla de proyección, que es lo que verdaderamente importa, que es lo que viene definido por el círculo de confusión, es decir, tú al hacer recorte en un sensor, el círculo de confusión te cambia. ¿Por qué? Porque está calculado de acuerdo a esa proyección, una pantalla de 5 metros. Tú tienes que rellenar esa pantalla con lo grabado en un sensor más pequeño, tienes que ampliar más. El ampliar más, los círculos más grandes. El hacer los círculos más grandes, todo esto más. Y bueno, no sé, creo que... Sí, lo que dice Pablo... Lo que dice Pablo ahora tiene razón, o sea, es pensar igual en fotografía, es decir, cuando tú haces una ampliación muy grande de fotografía y quieres ser muy, muy, muy crítico, o sea, que se vea definido, al final varías el círculo de confusión porque digamos que el círculo de confusión en fotografía es cuán perfeccionista quieres ser con la profundidad de campo. O sea, básicamente es eso. Y básicamente es lo mismo en cine, solo que en movimiento. Básicamente es lo mismo. Y lo que ha dicho Darío es, al final,
la reducción al absurdo de a mayor tamaño de sensor, menor profundidad de campo, nos puede ayudar, pero yo sigo diciendo que es un absurdo, porque bueno, digo, es un absurdo, porque a mí lo que me gusta con Darío y con vosotros es hablar sobre las cosas individuales, ¿no? O sea, ¿por qué el sensor, a mayor tamaño de sensor per se, hay menos profundidad de campo? No, hay más. Lo que pasa es que toda la combinación que implica después, es decir, si yo voy con una Alexa LF para hacer el mismo cuadro, tengo que montar un 50 y antes estaba montando un 25, pues eso también cambia. Entonces, o me tengo que acercar más para tener el mismo tamaño de cuadro, pues obviamente pierdo profundidad de campo. Entonces, digamos que la combinación total de todo, ¿podemos reducirlo al absurdo de eso? Podríamos decir que sí, pero no mola, ¿no? Digamos, reducirlo todo al absurdo para explicar las cosas. Ya, hay otro elemento muy interesante que se da mucho en rodajes, se me han ido los cascos, que se da mucho en rodajes y es... ¿Me escuchas? Tenemos un plano corto en un 50, pero queremos más profundidad de campo. A ver, acércate, Darío. Darío, acércate y vuelve a repetirlo, porque te escuchamos muy lejos. Acércate y vuelve a repetirlo. Un caso que sucede en muchos rodajes es, tenemos un cuadro definido. Se te han ido los cascos y no se te escucha lejos, Dari. Se te han ido los cascos y se te escucha lejos. Hola. ¿Mejor? Ahora te escucho bien. Sí. Vale. Tenemos un cuadro específico con una profundidad de campo específica. Pero sin tener la posibilidad de tocar diafragma, porque te falta luz o por lo que sea, quieres más profundidad de campo. Entonces, a algunos directores de foto lo que hacen, antes lo que entienden, es que, vale, vamos a acercarnos doble de cerca, tenemos una óptica más angular. O sea, si vamos a mitad de distancia, bueno, ponte a mitad de distancia. Sí. Incluso hay otros que consideran que con una capacidad de campo dicen, vale, pues el 50 a esta distancia es el cuadro que quiero. Ponte con un 100, pero el doble de distancia de lejos. Pensando que de una forma o de otra van a conseguir más profundidad de campo. Y esto no siempre funciona. No siempre funciona porque, de acuerdo a las circunstancias, el papel de cambiar la óptica, de hacer un por dos en óptica, tiene mayor reducción de profundidad de campo que en hacer un por dos en distancia de alejamiento. Y de igual forma, a veces es que cambia mucho, no siempre, no es una regla. De igual forma, tú al recortar entre dos la distancia al sujeto, pues una óptica por la mitad de angular, con tan 25, tampoco es que conseguir profundidad de campo. Eso se puede ver muy fácilmente con un Kelly. Pero sí que es verdad que me he encontrado con algunos directores de fotografía que se creen o ayudantes de la ley, que van a conseguir más profundidad de campo al acercarse, ir más tele, o al acercarse y ir más ángulos. Y esto no funciona. Claro. Y yo no conseguía entender exactamente en esa guerra de parámetros, distancia de enfoque, óptica, en este ejemplo, el diafragma no juega un papel porque no puedes tocar. En eso, ¿cuál suele ganar? Y es verdad que a veces gana uno y a veces gana otro. No siempre gana la óptica ni siempre gana la distancia al sujeto. Entonces, bueno, simplemente una reflexión que a mí me pareció muy interesante, de que al fin y al cabo para eso está un Kelly. Habría que tener un Kelly de acuerdo al sensor que estás usando, porque los Kellys estaban hechos para Kodak 35 milímetros, pero con un Kelly como la aplicación de Kodak, por ejemplo, o que suba el ISO, dice Pablo. Cuenta que no tiene que subir el ISO, el dire de foto, para poder cerrar el diafragma y tener más profundidad de campo, claro. Pues eso es interesante. Puedes ver cómo que meta más luz. Al alejarte. Sí, bueno, pero suponemos que no puede. Claro, en todo esto, si no estoy... A veces el alejarte y ir más tele te ayuda, a veces no. Es una
maldita locura y hay que probar cada caso. A veces acercarte y es más angular ayuda y a veces no. No, pero por ejemplo, realmente lo interesante de los tamaños grandes... Perdona. Kelly, dime. Digo que realmente ahora, con la aparición de la Alexa LF, realmente lo interesante de esto es que precisamente con un ángulo de visión al que estamos acostumbrados de, por ejemplo, un 25 milímetros, tenemos una profundidad de campo mucho menor. Es decir, porque y me explico bien, digamos, un 50 milímetros en una Alexa LF tiene el mismo o muy parecido ángulo de visión a un 35 milímetros en Super 35, que es al que estamos acostumbrados en ángulo de visión. Entonces, al utilizar 7D, lo mismo que de la 5D. Exacto. A la mini. Exacto. Por lo tanto, lo que es interesante del tamaño del sensor, de subir un tamaño de sensor, es tener ópticas angulares en cuanto a ángulo de visión, porque un 50 milímetros no es un angular, pero en cuanto a ángulo de visión... A lo que estás acostumbrado, eso es. A lo que estás acostumbrado, con una profundidad de campo de un 50 milímetros, con una profundidad de campo menor. Y eso realmente estéticamente o narrativamente es más interesante. Entonces, a lo mejor, si un director te dice, un director de fotografía, no, es que yo realmente quiero el ángulo de visión de ópticas angulares, pero quiero muy poca profundidad de campo, pues entonces a lo mejor si la peli o la pieza va a ser toda así, pues sí realmente es la Alexa LF o subir de tamaño de sensor es una buena idea. Ahora, si te dice, por ejemplo, es que lo que quiero yo es ópticas más normales, ir con una profundidad de campo media, subir a una Alexa LF lo veo una chorrada, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, digamos que una Alexa LF tiene, si lo usamos narrativamente o estéticamente, pues tiene ese valor. Digamos que tenemos ópticas angulares en ángulo de visión con una profundidad de campo muy pequeña o más pequeña, y eso es interesante narrativamente si lo quieres utilizar o no. Narrativamente, efectivamente, porque no estás obligado a utilizar diafragmas tan abiertos para conseguir esa profundidad de campo tan limitada que quisieras y petar el clipón de neutros o de adentro. Y sí, y puedes a lo mejor irte a un 2.8 o a un 4 con una LF y angulares, tener muy poca profundidad de campo. Eso sí que es interesante. A nivel creativo, a nivel expresivo que puede querer un director o un director. Lo que pasa es que todo esto es de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si te van a meter como focista un traveling in the steady a un sujeto que puede estar moviéndose o no estar moviéndose, ya la aplicación puede empeorar, y te ponen un 50, pues el focista se pone serio y dice, vale, dejadme tranquilo que este va a ser jodido y se coge un 50. Si se lo ponen con un 18, ese mismo plano, pues igual el focista está muchísimo más relajado. Todo hablando de una Alexa Mini. Pero si de repente te ponen un 18 con la LF, ya te preocupas. Porque este 18 se convierte en un 24. Que vale, no es una gran suma. O con un 24 en la Mini tienes un ángulo de visión y el se confía, pero te lo pones, pero para tener ese mismo cuadro en la LF es un 35. Tienes que montar un 35, exacto. Y si estamos en una Alexa 65, tienes que ponerte un 50 para tener ese ángulo de visión de un 24. Entonces, claro, eso como ya la confianza que te ofrecen unas ópticas y luego el ángulo de visión es otra cosa que al principio ya le puede dar más igual o menos, es más para el director, el director de foto, pero la confianza que te causa una óptica angular con sensores más grandes ya estás más jodido. Exacto. 1,6 veces si te vas a un full frame Alexa LF o una Sony Venice, y 2X si te vas a una Alexa 65. Como decía Pablo en su comentario, es lo mismo de pasar de APS-C, que es Super 35 prácticamente, a un full frame de la 5D, que es una Venice, o pasarte a un 65 milímetros de la Alexa 65 que a 8.000 milímetros por 8.000 milímetros. Mira el sensor de la S35, pues una locura, ¿no? Sí. Bueno, después de hora y media de directo, creo que ha estado bastante bien para ser el primer directo. Bueno, la gente, espero que os haya gustado. Suficiente ya por un año.
Y no. O sea, si dura un año la cuarentena, entonces ya... Pero seguramente nos veamos si Darío quiere o si alguien más podemos hacer más directos con diferente gente. Igual estaría bien pues hablar con Ivonne, con diferentes profesionales del medio, pues hacer un directo con más personas y lo haremos igual la semana que viene o ya pondremos fecha. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Darío, por estar aquí. A los que estáis presentes ahora, muchas gracias por... Muchas gracias a todos, sí. A la audiencia, si nos hemos expresado bien, y gracias por los comentarios y por las cuando nos habéis corregido o nos habéis ponido preguntas, yo verdaderamente hace esto interesante. Si no, ya podía llamar yo a Michel por teléfono. Así que gracias a todos. Y bueno, pues si nos da por hacer otro pronto, pues bueno, Michel informará en sus stories diarios que hace 40 al día. Hombre, que soy un cocinero profesional, primo. Bueno, chavales. Me ha gustado. Un saludo, un abrazo.